Recién vimos los factores que afectan a la germinación, factores externos como humedad, temperatura y gases, que son los mismos que van a afectar el almacenamiento, ¿no es cierto? Y factores internos como la madurez de la semilla y la viabilidad de la semilla. Ahora vamos a hablar de la madurez de la semilla. La madurez morfológica debe considerarse que una semilla es madura cuando ha alcanzado su completo desarrollo, tanto desde el punto de vista morfológico como fisiológico. Entonces, tenemos que la madurez morfológica se consigue cuando las distintas estructuras dentro de la semilla han completado su desarrollo, dándose por finalizada cuando el embrión ha alcanzado su máximo desarrollo. Si nos fijamos en esta figura que aparece a mano derecha abajo, vemos 3 estados que ustedes ya lo tienen que haber visto. Esto es una semilla de una leguminosa, puede ser un poroto. Tenemos un estado de embriogénesis donde se van formando las distintas estructuras internas del embrión. El desarrollo de la semilla propiamente dicha sería la segunda fase, que se termina de completar cuando tiene el mayor tamaño. De ahí hasta que se desprende de la planta madre, se va desecando, y esa desecación en algunas especies incluye un periodo de dormición. Pero hay semillas que la madurez se puede alcanzar sobre la misma planta. Sin embargo, existen algunas especies que se diseminan sus semillas antes de que esto ocurra, el periodo de desecado. En este caso tenemos las semillas de ginkgo biloba, que es una planta ancestral, es un género bastante antiguo, que desprende sus semillas sin haber completado esa desecación. Es más, permanecen húmedas. O muchas orquídeas que representan embriones muy rudimentarios apenas diferenciados. Aunque la semilla sea morfológicamente madura, muchas de ellas pueden seguir siendo incapaces de germinar porque necesitan experimentar aún una serie de transformaciones fisiológicas que son de carácter interno. En la mayoría de las especies puede que esta madurez fisiológica coincida con la morfológica. O bien puede haber una diferencia de semanas, meses y hasta años entre ambas por reajustes hormonales, pérdida de las sustancias inhibidoras de la germinación, el ABA, como ocurre en pino, acumulación de sustancias promotoras, etc. Y así surge el concepto de dormición, que significa que es un conjunto de sucesos que conducen al fracaso de una semilla viable a completar su proceso germinativo. 4 semanas de no germinar ya se considera que la semilla tiene algún mecanismo por lo cual está dormida. Y es el retraso en el proceso de germinación que confiere tiempo adicional para la dispersión de la semilla a distancias mayores. También aumenta la supervivencia de la plántula a través de impedir la germinación bajo condiciones desfavorables. Otro factor es la viabilidad de las semillas. La viabilidad de las semillas era el otro factor que teníamos que considerar, y es el periodo de tiempo durante el cual las semillas conservan su capacidad para germinar. Por lo general, la vida media de una semilla se sitúa entre los 5 y 25 años, aunque se han encontrado leguminosas que viven más de 30 años. Este periodo de tiempo en que se retiene esa vida, el caso más extremo que se conoce son las semillas del Nelumbo nucifera, loto sagrado, loto indio, rosa del Nilo, que es una Nelumbonaceae,
registradas en Manchuria, con una antigüedad de unos 250 a 400 años. A partir de tejido de placenta de un fruto inmaduro conservado enterrado en un depósito de permafrost en Siberia, con una edad de 3.500 años de antigüedad, de la especie Silena stenophylla, fue posible por micropropagación clonal regenerarla in vitro y lograr que diera flores y luego semillas. Sería uno de los registros de viabilidad de tejidos en todo caso, y dijimos que para todo órgano que se utilice es también simiente desde el punto de vista del INASE. Así, si nosotros hiciéramos una curva entre el porcentaje de germinación de las semillas y el tiempo, esto lo tienen que haber visto en semillas, y vemos que lo primero que pierde la semilla es el vigor. La viabilidad se mantiene un poco más en el tiempo. Para todas las semillas, este patrón de comportamiento es similar. Así, la viabilidad de la semilla es un periodo variable y depende del tipo de semilla y de las condiciones de almacenamiento. Una semilla será más longeva cuanto menos activo sea su metabolismo. Esto a su vez origina una serie de productos tóxicos que al acumularse en la semilla produce a la larga efectos letales para el embrión. Para evitar la acumulación de esta sustancia, bastará disminuir aún más su metabolismo, con lo cual habremos incrementado la longevidad de la semilla. Ralentizar el metabolismo puede conseguirse bajando la temperatura y o deshidratando la semilla, de ahí que es tan importante la regla de Harrington. La tolerancia a la desecación se da en seres vivos como en las semillas, en la cual hay cambios estructurales y bioquímicos a nivel celular cuando aún la semilla está en la planta madre. Dijimos que había completado su parte morfológica, o sea, su desarrollo morfológico, y luego viene el proceso de desecación. ¿Qué tiene que hacer la semilla para desecarse? Disminuir el contenido de agua, que llena todas las células y las organelas, minimizando de esta manera el volumen de las células. El espacio es ocupado por la materia seca, entonces hay síntesis de oligosacáridos. Estos oligosacáridos que le van a dar esa tolerancia a la desecación son la sacarosa, la rafinosa y la estaquiosa. Síntesis de proteínas denominada LEA, Late Embryogenesis Abundant, con un alto contenido de glicerina que las hace muy hidrofílicas y las hace hábiles para mantener un ambiente enriquecido de agua y protector ante esa desecación que ocurre. Imagínense si nosotros sufriéramos esta desecación, nos moriríamos, pero las semillas la toleran y le permiten vivir en esta situación durante muchos años. Para que esto ocurra, tiene que haber una protección de las membranas celulares, manteniendo esa bicapa lipídica en ausencia de un medio acuoso. Entonces, estos oligosacáridos, fíjense en el dibujo, los oligosacáridos son como esos cuernitos rojos, y las LEA, las proteínas LEA, preservan el estado líquido cristalino de las membranas celulares, ya que los grupos hidroxilos interaccionan con las cabezas hidrofílicas de los fosfolípidos de las membranas, impidiendo las reacciones peroxidasa lípido-lípido. Para obtener esta tolerancia a la desecación, tenemos que tener en cuenta también la síntesis de fosfolípidos, sobre todo de la
fosfatidiletoanolamida, que favorece el mantenimiento de la bicapa de la membrana por su estructura espacial, de la deposición de gotas de lípidos en la periferia del plasmalema, que es un reservorio para reparar las membranas cuando las semillas se vuelven a rehidratar durante la germinación, de la pérdida de la rigidez de la pared celular, disminuyendo las tensiones negativas entre el plasmadema y la pared cuando la semilla se seque y empieza a faltar agua, y la disminución de la respiración y las reacciones Maillard, es una reacción de glicación de las proteínas, que son causantes del deterioro, ya que los monosacáridos implicados en estas reacciones entran en las vías de síntesis de los oligosacáridos, como la sacarosa, la rafinosa y la estaquiosa. Recién vimos los factores que afectan la germinación y algunas consideraciones de la tolerancia a la desecación, y ahora vemos finalmente el acondicionamiento del almacenamiento. Y así tenemos que las semillas fueron clasificadas en dos grandes grupos por Robert en 1973, son las ortodoxas y las recalcitrantes, de acuerdo a su comportamiento frente al almacenaje. Nosotros necesitamos almacenarlas para luego conservarlas y poderlas usar en el momento que las condiciones son adecuadas para la germinación a campo, ¿no es cierto? Y las semillas ortodoxas son las que toleran la desecación de la que veníamos hablando y pueden sobrevivir décadas conservadas, como haciendo uso de las reglas de Harrington, bajando la humedad y la temperatura hasta valores permisibles. Las semillas recalcitrantes, por otra parte, son semillas que no toleran la desecación. Desde 1973, los investigadores han estado estudiando el comportamiento de semillas de diferentes especies, y a pesar de la gran cantidad de información acumulada durante los 40 años, muy pocos avances se obtuvieron en realidad con respecto a la ampliación del periodo de viabilidad de semillas no ortodoxas. En términos de conservación ex situ, o sea, fuera del lugar de donde son estas semillas, el método actual más eficaz para preservar las especies con semillas recalcitrantes es la criopreservación de los ejes embrionarios, o sea, extraerlos, el eje embrionario, y criopreservarlo, que a pesar de estar lejos es menos costoso que el mantenimiento de las plantas en crecimiento, porque la otra es hacer germinar las semillas, esperar que dé frutos y así sucesivamente. Y si estamos pensando en árboles y estamos pensando que los árboles entran en producción entre los 15 y 20 años, es más costoso mantenerla para que dé frutos que mantener los ejes embrionarios guardados. Es congelados, ¿no es cierto? Por supuesto, esto no es exactamente una especie de almacenamiento de semillas, sino más bien una conservación de semillas. Así, después de casi un siglo del descubrimiento de la primera semilla recalcitrante, resulta difícil entender este procedimiento como un verdadero avance en el almacenamiento de semillas recalcitrantes.